Hola, espero estén muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, bueno, antes de empezar con el tema, les quería mostrar un video. Permítanme. Aquí está. Bueno, este es un video que les quiero compartir debido a la situación que estamos viviendo. Eh, la vez pasada hablamos un poquito de coronavirus. Y bueno, ahora ya no, con esta fase 2 en la que estamos, ya es imposible que sigamos dando consulta dental de manera cotidiana. Y bueno, quería mostrarles el por qué, ¿no? Y bueno, me acordé de este video, es un video que ya es muy viejito. Yo creo que varios de ustedes ya lo han visto. Se llama Si la saliva fuera sangre. Y bueno, muestra cómo estos microorganismos, ¿no?, que se encuentran en cavidad oral, es muy fácilmente que se propaguen en todo nuestro entorno. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. Espero les guste. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es una consulta dental, ¿no?, de rutina. Y bueno, ahora comienzan a marcar la saliva como si fuera sangre, ¿no? Y podemos observar a todas las zonas que llega.
Bueno, así le vamos a dejar. Bueno, pues de esa manera, como vieron en el video, estaríamos trabajando en este momento con el coronavirus. Pero bueno, es por eso que se tomó la determinación de interrumpir la consulta, porque somos el grupo de profesionales que está más expuesto a la transmisión. Y bueno, chicos, yo les recomiendo que estos días, si atienden cosas solamente muy necesarias, cuídense. Probablemente ustedes pues están jóvenes, no tienen grandes problemas de salud, pero piensen en su familia. Seguramente tienen contacto con alguna persona de la tercera edad, con algún diabético no controlado, con algún hipertenso, con alguna persona obesa. Y pues recuerden que a ellos esta enfermedad no les da de la misma manera. Entonces, pues cuídense mucho, cuiden a su familia y pues sigamos atentos a las indicaciones que nos vayan marcando las autoridades. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de impresión anatómica, fisiológica y cómo es que se realiza un portaimpresión individual. Estos son temas que considero muy básicos para la elaboración de una prostodoncia total. Yo considero que la prostodoncia total es todo un proceso muy largo que incluye muchos pasos en los cuales fácilmente nos podemos equivocar. Y bueno, de nosotros depende, ¿no?, qué tanta habilidad vayamos desarrollando, pero sí considero que es un proceso muy complejo el de la prostodoncia. Creo que es un área muy, muy grande del conocimiento de la odontología. Y bueno, es importante que vayamos haciendo cada uno de estos pasos de manera correcta, porque como les mencionaba, considero que si nos equivocamos en alguno de ellos, el resultado nunca va a ser el óptimo. Entonces tenemos que ir haciendo cada uno de estos pasos correctamente. Y bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a hablar hoy de las cucharillas, de qué materiales son, qué formas pueden tener, qué características pueden tener. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se toma una impresión fisiológica, que es aquella en la cual el paciente va a reproducir los movimientos y estos van a quedar marcados en nuestro material de impresión. Esto vamos a hablar de qué beneficio nos va a representar durante el tratamiento. Vamos a hablar también de lo que es el bardeado de la impresión, cómo es que estos deben correrse, qué materiales disponibles tenemos para las tomas de impresión. Y bueno, la intención es que después de lo que veamos hoy, tengamos el fundamento teórico, por lo menos, para poder tomar una impresión como esta. Una impresión fisiológica bastante fiel, que nos da muy buenos datos de nuestro paciente y podemos realizar un tratamiento protésico con un pronóstico favorable. Vamos a empezar hablando de la impresión primaria. También se le denomina preliminar, anatómica o estática. De todas esas formas se le puede llamar. Para pacientes desdentados totales, esta va a tener como objetivo obtener un negativo de las estructuras anatómicas de una boca totalmente desdentada con fidelidad y amplitud. Aquí me llama la atención lo último que dice amplitud. Creo que es lo más importante que buscamos en esta impresión primaria. De fidelidad lo podré dejar un poquito al aire, porque creo que la fidelidad la vamos a lograr al final con nuestra impresión fisiológica. Vamos a utilizar un material que es mucho más fino. Sin embargo, creo que la amplitud la tenemos que lograr en primera instancia en la impresión primaria, porque si no la logramos aquí, va a ser imposible que la obtengamos en la fisiológica. Bueno, vamos a seguir con esto. Las características deseables de una impresión primaria son amplitud, como ya mencioné, que impresione por completo las estructuras anatómicas presentes en boca. Fidelidad, ok. Una superficie lisa y sin burbujas. Nuestro alginato
debe de quedar liso, no debe de quedar con burbujas. Los bordes periféricos de nuestra impresión deben de quedar redondeados. ¿Qué se refiere a eso? Que los bordes o nuestros fondos de saco no queden con poco material, sino que exista una buena cantidad de material. De hecho, yo considero que cuando tomas una buena impresión es aquella en la cual, no sé si les ha tocado ver que la consistencia de tu material es tan buena que el labio te lo empuja. El labio lo empuja hacia adelante y eso para mí es un muy buen indicador de que se colocó el material en una buena consistencia, por lo cual nos va a dar la amplitud de los tejidos que ya hemos mencionado. Seguramente queda una superficie lisa y sin burbujas. Y bueno, y por ende, si estamos marcando muy bien nuestro fondo de saco, pues también se van a marcar todos nuestros frenillos, los cuales si los podemos lograr obtener desde esta impresión primaria, pues ya vamos muy de gane para la impresión definitiva. Un ejemplo, vean, amplia, a lo que les decía, que no falte ningún tejido. Si observan, en la impresión se alcanzan a ver los frenillos, se alcanzan a ver el fondo de saco, se ven las tuberosidades. Entonces para mí en cuanto a amplitud fue perfecta. Fidelidad, pues sí, la verdad es que el alginato es un buen material, ¿eh? Yo nunca lo criticaría el alginato, al contrario, yo como protesista maxilofacial me sirve para muchísimas cosas. Pero sí, bueno, no hay que dejar de ver que existen materiales con mayor fidelidad en el mercado, obviamente mucho más costosos. Bueno, la superficie lisa que ya habíamos mencionado, no deben de quedar burbujas. Los frenillos que deben de quedar muy bien definidos y los bordes periféricos redondeados. Eso de bordes periféricos, pueden ver el borde de la impresión, cómo se ve, no se ve en término de filo, se ve como abultado. Veanlo de este lado, del lado izquierdo, se ve como abultado. Entonces eso se refiere con que los bordes periféricos sean redondeados. Por ejemplo, esta paciente estoy seguro que al momento de tomarla, nada más vean cómo se ve, cómo descansan todos los labios sobre el borde anterior. Entonces seguramente el labio fue aventado hacia adelante. Esta impresión generalmente es simple. Es una impresión que no se necesita de gran material para realizarla. Se toma como complemento para el diagnóstico e iniciación del trabajo, al utilizar el modelo adquirido de ella para elaborar un portaimpresión individual. Bueno, estos modelos que se toman de impresión primaria se pueden utilizar para varias cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en removible les decía que siempre que llegue un paciente, paso número 1, tomen unas impresiones y móntalo? Ese es un diagnóstico y bueno, es suficiente un alginato, por ejemplo, para eso es más que suficiente. También para realizar protoimpresiones individuales cumple con las características porque nos va a dar un modelo probablemente con no la mejor fidelidad, pero sí con una buena amplitud. Y teniendo esta amplitud, pues podemos hacer un muy buen portaimpresión individual para obtener así una impresión mucho más fiel o definitiva. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vean, esta es una cucharilla de aluminio. Ahorita también vamos a hablar un poquito de cucharillas. Cucharillas hay de muchos materiales. Y bueno, cada una de ellas cumple con alguna característica. Aquí de nuevamente vemos otra impresión. Esta es una impresión inferior. Vemos cómo se marcan muy bien los dientes. Y bueno, vean el modelo. Si alcanzan a ver, bueno, la amplitud es bastante. Se alcanza a ver el fondo de saco prácticamente en todos lados. Entonces esta es una buena impresión, chicos. Yo les diría que el secreto de esta toma de impresiones está en la consistencia de tu alginato, cómo lo estás manejando. Y pues también tu manipulación, que no estés dejando grumos. Pero con que manejen esos dos conceptos van a empezar a tomar muy buenas impresiones. Siempre les hago este comparativo a mis alumnos que considero que al menos yo cuando empecé a estudiar odontología, cada que preparaba el alginato me ponía muy nervioso y creía que me iba a ganar.
siempre era como esa cuestión, ¿no? De me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Y creo que nos inculcan ese miedo de te va a ganar el alginato. Pero yo creo que el alginato, ya que lo aprendes a manipular, te das cuenta que la consistencia es semisólida. O sea, ya es... Cuando los maestros te decían que ya se te pasó, ahí es donde yo les diría que hay que intentar llevarlo a boca. Y como va a tener una consistencia semisólida, te va a empujar los tejidos muy bien y te va a dar lo que buscas en una impresión primaria, que es la amplitud nada más. ¿Ok? Entonces no tengan miedo en manipular sus materiales. Les recomiendo que si les cuesta trabajo llevar el tiempo, por ejemplo, eh, cómprense un alginato cromático. A mí me gusta mucho el Tropical Gin. Y hay otro muy famoso, Cromopan, si no me equivoco. Esos dos creo que son de los mejorcitos que hay cromáticos. Y es una buena opción para qué, para ustedes que vayan aprendiendo más o menos los tiempos y demás. Es eso. Y del espatulado creo que ahorita vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos un caso, ¿no? Así es como te llega el paciente. Cita número 1. ¿Qué vamos a hacer? Toma de... Bueno, esto ya les estoy hablando ya de la parte clínica, ¿no? Pero bueno, antes de esto, pues obviamente una valoración de tu paciente. Yo a estos pacientes les mandaría por default una radiografía panorámica. ¿Por qué? Porque pues aquí lo vemos todo muy bien, ¿no? Pero no sabemos si puede existir por ahí algún resto radicular o alguna patología. Entonces yo creo que no está nada mal que nos lleguen con una panorámica, hacer su valoración y demás, valorar si llega con alguna prótesis previa. Ay, perdón. Valorar si llega con algún tratamiento previo, hacer de ahí su historia clínica y listo, vamos a empezar con el tratamiento. El primer paso clínico que yo realizaría es la toma de impresión anatómica y como ya vimos, pues ¿con qué? Con alginato, es un hidrocoloide irreversible. ¿Por qué? Porque pues no va a regresar a su forma inicial una vez que esté en contacto con agua. Y bueno, recuerden esta cuestión del alginato, ¿no? Siempre esta ganancia de agua o pérdida de agua que llega a tener conforme va pasando el tiempo posterior a su manipulación. Las impresiones del alginato, chicos, hay que correrlas al instante, es lo que marca la literatura, hay que correrlas al momento. Es incorrecto que las llenemos de un chorrito de agua, que les coloquemos un pedacito de algodón, que les pongamos un papel mojado. Yo todo eso lo hice, chicos, no me espanto, yo también lo hice, pero bueno, pues ya que te pones a leer te das cuenta que no, tiene que ser de manera inmediata. Yo también tenía un doctor que me decía que las metiéramos al refrigerador, por ejemplo. Pues la verdad es que yo las veía que se mantenían en buena consistencia, pero bueno, no es lo correcto. ¿Sale? Para estos pacientes como el anterior, desdentados, no nos van a servir nuestras cucharillas normales. Porque estas cucharillas normales, como recordarán, tienen una forma muy, muy hueca. Los bordes llegan muy arriba. Y pues no, para estos pacientes resultarían muy traumáticas. Entonces es por eso que se crearon el kit de portaimpresiones para pacientes desdentados. Hay de diferentes materiales. Están los tipos Rimlock también. Hay de aluminio, hay de plástico. Y bueno, cada uno de ellos creo que nos ofrece diferentes características. Por ejemplo, estos que están aquí en las imágenes, los de la derecha son creo que los dos son de aluminio. Sí, los dos son de aluminio. Y bueno, la característica que tiene el aluminio es que te permite que los puedes doblar, los puedes recortar, puedes manipularlos mucho. A varios doctores son los que les gustan porque dicen que los adaptan mejor. Yo la verdad es que ocupo de los convencionales tipo Rimlock, obviamente para desdentados, y me funcionan muy bien. Pero bueno, existen diferentes materiales. También he visto unos, y de eso sí he ocupado de los de plástico, y también me parecen una buena opción. Ahora vamos a escoger nuestro alginato.
¿Qué material es el mejor? Como siempre han dicho los libros de materiales dentales, ¿no? El que funcione, el que te funcione. Entonces, pues aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí el de hasta abajo a la derecha de Cavex, a mí el alginato no me gusta. El Cromopan tampoco no me encanta, pero bueno, lo he utilizado. Para mí los favoritos son los de la izquierda. Y sobre todo el Max Print. El Max Print me sirve mucho, pero bueno, también luego depende para qué lo quiera. Me sirve mucho para intraoral. Pero luego si lo ocupo para mis pacientes que le toma alguna impresión de cara o así, tiene una dureza que luego les resulta traumática. Entonces también ahí es cuando decido utilizar un alginato probablemente de menor calidad. Que no me importa tanto que se desgarre, pero prefiero que se desgarre el material a que mi paciente se moleste. Entonces bueno, hay que conocer la gama de materiales que hay en el mercado para hacer la mejor elección. No se casen con uno, traten de manejar diferentes materiales y pues ya llegará el día que decidan cuál es su favorito. Esto que está en el centro, chicos. Cada que compran su alginato, pidan sus medidas y pidan que sus medidas sean de la marca, porque a veces te quieren dar el mismo bote para todos los alginatos y no es cierto. Cada casa comercial tiene sus medidas. Entonces, esto también es algo que tenemos que fomentar. Tenemos que aprender a usar las medidas, chicos, para eso existen. O sea, si hay alguien que se puso a estudiar esto es para que lo ocupemos. Entonces, pónganse de propósito aprender a tomar con las medidas y sí salen. La verdad es que yo ya lo he intentado y sí salen con las medidas. Entonces, chéquenlo para que de aquí en adelante ya compren bien sus alginatos. Bueno, aquí tenemos otra impresión que pues cumple con las características, ¿no? Vean los bordes súper redondeados, mucho más que en la impresión que les enseñé anterior. Mucho más redondeados los bordes. Se ven claramente cada uno de los frenillos. Vean la zona retromolada, todo se ve muy bien. Entonces, pues esto es lo que buscaremos en una impresión, ¿no? Acuérdense, extensión siempre. Bueno, vamos a hablar ahora ya del portaimpresión individual. Ya que tenemos nuestro modelo de la impresión primaria, vamos a realizar un portaimpresión individual. Esto ya sea para... Perdón, yo les metí aquí dientes y demás, pero bueno, es para en paciente desdentado total. Pero bueno, también aplica para un paciente parcialmente déntulo. Se puede realizar también un portaimpresión individual, por ejemplo, para una toma de impresión de una prótesis fija o de un removible. Yo les recomendaría que ya lo que te hagan en la clínica hay que tomar de preferencia una anatómica y una fisiológica. O incluso cuando una impresión anatómica se te dificulte demasiado, toma una. Esa como te salga, aunque esté muy mal, pero sobre esa haz un portaimpresión individual y vuelves a tomar y la vuelves a tomar con alginato. Y así vas a ir viendo que cada vez que te va a ir saliendo mejor. Así nosotros lo hacemos porque luego llegan pacientes al hospital que traen defectos pues muy... O sea, no, ningún portaimpresión se parece a los defectos que tomamos. Entonces, en ocasiones vamos haciendo así. Vamos haciendo muchas impresiones primarias, muchas primarias, hasta que llegamos, bueno, primarias y cucharilla, primaria y cucharilla, primaria y cucharilla, así hasta que llegamos a una impresión ideal y ya con esa hacemos nuestro portaimpresión para hacer ahora sí la fisiológica. Entonces, yo les diría que cuando una impresión no les salga, váyanse siempre a esto, siempre váyanse a un portaimpresión individual. Entonces es por eso que bueno, es importante que los aprendan a hacer. Y me comentaban ahí que tenían algunas dudas. Entonces, bueno. ¿Cuáles son los objetivos de un portaimpresión individual? Obtener un grosor uniforme del material de impresión. Que el espacio del material... para crear un espacio, para el material rectificador de bordes. Permitir movimientos musculares durante la impresión fisiológica. Muy bien, bueno, todos esos son los objetivos. Muy importante el espacio para el material rectificador. Ahorita vamos a ver cómo es que
este portaimpresión nos va a servir como base para rectificar el fondo de los procesos. Y bueno, también nos va a permitir el portaimpresión individual, a diferencia de un portaimpresión convencional, que nos va a dejar algunos espacios donde van a ir los frenillos. Y bueno, esto nos va a permitir realizar justamente los movimientos y que el paciente no se traumatice con el portaimpresión convencional. Que muchas veces el portaimpresión convencional incluso no te deja ni hacerlos. Entonces esta es la gran diferencia. Aquí va. Voy a poner un video. Este video habla de cómo se hace un portaimpresión individual. Es de la casa New Aesthetics, si no me equivoco. Entonces vamos a revisarlo.
Ojalá siempre trabajáramos así de limpio, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no. Bueno, ese fue un video que creo que sirve de explicación. Ahora vamos a verlo nosotros. Pero bueno, creo que se dan una gran idea, ¿no? De cómo es que se puede hacer un portaimpresión individual. También hay quien le gusta hacerlo por goteo. Pues yo no le veo el inconveniente, pero al menos para mí es mucho tiempo. Yo no lo haría por goteo, pero sí he visto gente que lo hace con goteo. Hay gente que pone cera separadora, hay gente que no pone cera separadora. También creo que es mucho de experiencia. También hay quien le gusta poner topes tisulares y a quien no. Por ejemplo, a mí no me gusta, pero también conozco gente que los utiliza y lo hace muy bien. Entonces, bueno, les digo, no hay reglas en esto, simplemente es que ustedes, por eso yo también trato de no enseñarles las cosas nada más como yo las hago. Trato de que ustedes tengan todas las alternativas para ya ustedes que decidan cómo es que lo quieren hacer. Pero sí, yo quiero ahorita darles así como todas las alternativas y ya ustedes decidirán cómo es que lo llevan a práctico y que lo intentan. Que de hecho vamos a ver ahora que regresemos y veamos los modelos que llevan montados. Vamos a ver si los retomamos y si no, pues empezamos desde esto. Desde portaimpresión, cucharilla, todo. Y bueno, todo esto viene, todo lo que yo les estoy mostrando viene en el manual que les recomendé que se llama Elaboración de Dentaduras. Chequenlo, está muy fácil de digerir, la verdad. Y está creo que muy interesante. Y bueno, ellos hablan de esto. Nosotros tenemos que realizar un trazo de 3 líneas, 2 azules y una roja. La línea roja va a consistir en la línea donde va a llegar el acrílico del material. La línea de hasta abajo va a ser la línea del fondo de saco. Y la línea de hasta arriba va a ser la línea hasta donde va a llegar la cera. ¿Ok? Y entre cada una de estas líneas se deben de llevar 1 milímetro de diferencia. Entonces lo primero que yo les recomiendo es que coloquen la línea del fondo de saco, que debería de ser de color azul, que va a ser la más inferior. Posteriormente se van a subir 1 milímetro y van a colocar una línea roja a la cual va a llegar el acrílico del portaimpresión individual. Y por último van a hacer una línea 1 milímetro por arriba para hacer el espaciador de la cucharilla de cera. Les recomiendo que utilicen un pincel, no con los dedos. Y bueno, separadores, pues están estos dos. El Novafoil, lo he utilizado y la verdad es que tiene buenas características. Deja una capa muy delgada y ellos te garantizan que con una capa de separador no se va a quedar nada pegado. Y ya la hice, la verdad, la prueba y es cierto, con una capa queda muy bien. Entonces, sí es un poquito más caro que el otro, pero sí creo que tiene mejores características. Y sí es una inversión que a mi criterio vale la pena. Ahí por si lo quieren probar. Bueno, como vieron en el video, lo hicieron mediante el método de laminado, que también yo he escuchado que mucha gente lo conoce como el método de tortilla. A mí me gusta más método de tortilla. Y bueno, para hacer ese método necesitamos 2 losetas. Necesitamos humedecerlas por las partes internas que van a estar en contacto con agua. Vamos a colocar 2... yo les recomendaría 2 monedas de 5 pesos. Es las que he visto que mejor resultado me han dado. Luego he colocado de 1 peso, pero la de 1 peso es un poquito más delgadita. Entonces, ¿qué pasa? Que te queda una lámina muy delgada. Y acuérdense que necesitamos que tenga de grosor por lo menos 1 milímetro nuestro portaimpresión, si no se va a fracturar muy fácilmente. Entonces les recomiendo, yo he visto que esas de 5 pesos me dan un buen grosor. Colocan 2 monedas de 5 pesos en los extremos contrarios, colocan su material. El material tiene que estar en una consistencia elástica. ¿Cómo saber que ya está en consistencia elástica? Porque no se va a quedar pegado a su... no va... Cuando ustedes introduzcan la espátula, no va a formar hilos, no va a formar filamentos. Y ustedes la van a poder pasar fácilmente a través de cada una de las paredes
del godetero donde estén mezclando, y este no se va a quedar pegado, ¿ok? Ya cuando no se queda pegado a las paredes, en ese momento es cuando ya lo pueden retirar, lo pueden manipular con sus manos limpias, colocarlo sobre las losetas, humedecerlas, colocar sus monedas y aplastarlo. Ya que lo prensan, lo retiran y lo llevan a su modelo. Acuérdense que el acrílico, tanto el autopolimerizable como el polimerizable, como el termo, perdón, se manejan a una proporción de 3:1. 3 porciones de polvo por una de monómero, o 3 de polímero y por una de monómero. Eh, Esto es algo que yo ya lo he llevado a la práctica y les recomiendo que lo hagan. La verdad es que sí quedan mejor tus trabajos y sigan las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, yo utilizo mucho Nikton, eh, y cuando he utilizado estas proporciones y he seguido las instrucciones del fabricante, he tenido muy buenos resultados. Creo que Nikton te pide que lo mezcles y a los 8 minutos debe de estar listo tu material, y es cierto, yo lo he hecho con cronómetro y es cierto. Entonces hay que aprender justamente a manipular bien nuestros materiales dentales. Si todos traen un instructivo, es por algo. Vamos a ver algunos casos clínicos que no son míos, son cortesía de una doctora. Eh, bueno, aquí vemos, ¿no? Tenemos nuestro modelo con nuestra impresión anatómica. Sobre esta impresión anatómica nosotros vamos a colocar nuestras 3 líneas. Ya habíamos dicho, la más inferior para el fondo de saco, la media para la línea donde llega el acrílico y la interna para donde llega la cera. Posteriormente colocamos nuestra cera a la línea que trazamos, y vean, esta doctora por ejemplo colocó topes tisulares, y vean, ahorita van a ver el resultado. Colocamos muy bien nuestra cera, colocamos separador, no se les vaya a olvidar, colocamos separador y mediante laminado hacemos nuestra tortilla, la colocamos sobre nuestro modelo y debe de llegar ahora a la línea que trazamos para el acrílico, que es la línea roja. Lo recortamos, le ponemos su mango, vean como una vista de frente, vean cómo quedan liberados los frenillos. Hasta allá no debe de llegar nuestra portaimpresión, al contrario, debe permitir que estos tengan completa movilidad. Eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Se coloca el portaimpresión en boca y se realizan movimientos con los labios del paciente y vemos que no se desaloje. Si se desaloja el portaimpresión o molesta al paciente, es que estamos tapando uno de estos frenillos. Se retira el portaimpresión, normalmente se viene junto con él la cera, pero bueno, si no, pues la tendrán que separar. Se retira la cera del acrílico y esto es lo que nos queda. Este portaimpresión lo podemos recortar. No se recomienda que se pula, al contrario, se recomienda que quede poroso. ¿Para qué? Para que el material de impresión se agarre mejor al portaimpresión. Aquí, por ejemplo, esto es algo que hemos tratado de hacer nosotros, que es trabajar con acrílico transparente. ¿Por qué? Porque lo consideramos muy... Yo la verdad es que lo empecé a ver en Instagram y dije, ay, es buena idea, porque empiezas a ver si hay alguna zona de isquemia, y sí funciona. También lo pueden aplicar mucho para sus placas base. Entonces fue por eso que se decidió hacer de ese color. Se realiza la rectificación de bordes. Aquí falta esa foto, se las debo, pero si alcanzan a ver, abajo del polisulfuro se ve un material de color verde. Todo eso es la modelina. Se realiza la rectificación de bordes con modelina para finalmente, mediante un material, un elastómero, tomar una impresión fisiológica. Los más utilizados pues son el polivinil siloxano y el polisulfuro, pero hay varios materiales. Este se realizó con polisulfuro y vean cómo la impresión está tan bien tomada que hasta pareciera que es un positivo, ¿no? En lugar de un negativo. Pero no, es que simplemente está muy bien tomada la impresión. Aquí les voy a mostrar otra alternativa que existe para crear protoimpresiones individuales.
que se ha llevado a cabo elaboración de una cubeta individual con resina fotopolimerizable para un paciente desdentado total. Una vez que se ha llevado a cabo la impresión anatómica, se vacía y se procede a realizar la cubeta individual. Con ella obtendremos la impresión funcional y gracias a ella se consigue obtener mayor exactitud de todo lo que es las formas anatómicas, así como el contorno, en este caso, del maxilar. Para ello es recomendable, en primer lugar, utilizar una lámina de cera para crear espacio entre la cubeta y el modelo. Con un mechero de alcohol se calienta la lámina de cera y bien se pueden llevar a cabo o se puede realizar con un pliegue o con dos. La idea de utilizar la lámina de cera, como he dicho antes, es crear espacio para el material de impresión. Se adapta la cera al modelo de escayola y de esa manera, cuando se vaya a colocar la plancha fotopolimerizable, siempre creará un espacio para el material de impresión. Se puede utilizar, como he dicho antes, o bien una lámina de cera o dos láminas. Realizado esto, colocaríamos la plancha fotopolimerizable sobre el modelo. Y recortaríamos el sobrante. A continuación, realizaríamos el asa. Que se puede utilizar la plancha y realizar
2 o 3 pliegues. Una vez adaptado el asa sobre la base o sobre la cresta del modelo, se inserta en la lámpara de fotopolimerizar. Y la dejaríamos según nos marcase el tiempo el fabricante. Para no extenderme mucho en el vídeo, se retiraría, una vez fotopolimerizada, la cubeta, se procede a eliminar la lámina de cera o láminas de cera que hemos utilizado para crear espacio, y con un micromotor procederíamos a repasar los bordes de la cubeta, así como poder realizar cubetas fenestradas para la toma de impresiones para implantes. Bueno, ese fue otro método de cómo hacer un portaimpresión. Ese es el material que les comentaba, que si les interesa que manipulemos, hacemos una mesa clínica de cucharillas y hacemos una comparativa. El año pasado lo hice con los alumnos y les gustó mucho manipular el material, entonces piénsenlo y si se animan me avisan. Ahora, ya que tenemos nuestro portaimpresión individual, vamos a hacer la impresión fisiológica. Esta también se denomina dinámica o secundaria. Esta es la más importante porque con el positivo en yeso o el modelo maestro obtenido de ella vamos a elaborar la prótesis final, ¿ok? Entonces esta impresión es muy importante que nos quede lo mayor fiel posible porque con esta es con la que vamos a hacer nuestra prótesis. ¿Qué características debe de tener una impresión fisiológica? Debe de ser fiel, debe de tener buen detalle, debe de tener buena extensión y debe de ser estable dimensional. Bueno, de fidelidad ya hemos dicho, pues sí existen mejores materiales que el alginato, pero también creo que otro gran inconveniente que tiene el alginato y por lo cual optamos por otros materiales de impresión son las cuestiones de estabilidad dimensional. Ustedes saben que con esa pérdida y ganancia que llega a tener el alginato de agua, se distorsiona muy fácilmente una de nuestras impresiones y bueno, eso resulta en problemas durante el ajuste. Esa es una gran ventaja que tienen los elastómeros, que tienen una excelente estabilidad dimensional. La característica más importante es que se realiza en el momento de la función de los músculos circundantes. Esto es muy importante. ¿Por qué se llama fisiológica? Porque se realiza durante los movimientos de los músculos circundantes, ¿ok? Ahorita vamos a ver con los músculos superiores e inferiores, todo lo que vamos a todos los movimientos que se van a realizar para tomar esta impresión de manera adecuada. Para tal fin se realizará una primera fase de la impresión con los bordes del portaimpresión que corresponderán al sellado periférico o fondo de saco, regiones retromolares y palatinas. Cuando están en movimiento, esta primera fase se denomina rectificación de bordes. Bueno, que como ya había mencionado, se va a realizar una rectificación de los bordes del fondo de saco. Y bueno, también hay varios materiales, vamos a ver cuáles son los disponibles en el mercado. El objetivo de este procedimiento es reproducir la zona periférica o sellado periférico
en el momento de la acción muscular, ya que en esta zona se encuentran múltiples inserciones. Se puede realizar la rectificación con un material de impresión de alta densidad como el silicón tipo 3, que es la masilla de consistencia ligera, o la modelina tipo 1 de baja fusión. Como ya les mencioné, bueno, hay varios materiales disponibles. Está la masilla en consistencia mediana, también hay cartuchos, hay silicona en cartucho de consistencia tanto mediana como pesada, que también se puede utilizar para rectificar bordes. Al final les voy a mostrar un video de esto. Y bueno, y lo más fácil es con una modelina tipo 1 de baja fusión. Es con lo que normalmente lo hacemos, es mucho más económico, pero sí creo que lleva mucho más tiempo que los otros materiales. Sin embargo, los otros materiales son mucho más costosos que la modelina, entonces es cuestión de ahí valorar, ¿no? Bueno, vamos a ver la modelina, cómo es que en otros lugares van a leer o van a escuchar que le llaman Godiva. Tengo unos amigos de Ecuador y me daba mucha risa que dijeran Godiva. Pero bueno, así le llaman ellos. Y esta Godiva se utiliza para la rectificación de bordes. ¿Qué más vamos a utilizar? Un mechero con alcohol, agua. El agua la vamos a utilizar para que no se queme nuestro paciente, para que al momento que estamos trabajando no se nos queme. Y bueno, y nuestro portaimpresión individual que ya previamente realizamos. Para comenzar se debe asegurar que existan 2 milímetros de espacio para el material de rectificación. ¿Se acuerdan que dejamos medidas, dejamos unas líneas trazadas? Y bueno, justamente son para crear estos 2 milímetros de espacio. Si nosotros trazamos de manera correcta nuestras líneas en el modelo y rectificamos que nuestro portaimpresión llegara hasta ahí, no tendríamos que tener ningún problema durante este paso. Es lo que les comento, la prostodoncia son muchos pasos y tienes que ir cumpliendo cada uno de ellos. Vamos calentando nuestra modelina y la vamos a ir colocando sobre nuestro portaimpresión. Bueno, y lo vamos a dividir por zonas. Aquí tenemos el esquema general. Vemos cómo está primero el número 1, número 2 y número 3. En este orden es como lo vamos a ir rectificando el borde. Primero vamos a ir al borde labial anterior. Vamos a colocar modelina en esta zona y lo vamos a llevar a boca. Le vamos a pedir al paciente que mueva los labios hacia adelante, de lado a lado, y que pronuncie el fonema U. Todos estos movimientos se recomienda que se realicen por lo menos durante 10 segundos. Y al término de la toma de la rectificación, la modelina deberá tener un aspecto opaco y liso. Estos dos pasos, los de la duración de 10 segundos y el aspecto de la modelina, son pasos que se repiten en cada una de las rectificaciones, ¿ok? Entonces probablemente ya luego ya no las menciona. Aquí vemos cómo van colocando en el portaimpresión la modelina caliente sobre el borde del labial anterior para posteriormente ser llevado a boca y nos debe de marcar el fondo de saco. Acuérdense el aspecto que debe de tener la modelina. Aquí vemos cómo se está realizando en un tipodonto. Este es el resultado que deberíamos de tener con nuestra rectificación de bordes del borde labial anterior. ¿Ok? Posteriormente vamos a ir a la posición 2. Bueno, antes vamos a retirar todos los excedentes. Y vamos a ir a la zona 2 o el borde bucal. Igual vamos a colocar primero modelina caliente en esta zona. Vamos a pedirle al paciente que realice movimientos de labios hacia adelante, de lado a lado, y que diga los fonemas U, I y E. Igual durante 10 segundos. Este orden es muy importante que se lo aprendan, seguramente será pregunta de examen, así que todo este orden, tanto del superior como el inferior, lo tienen que manejar de pies a cabeza. Aquí vemos cómo van colocando en el borde bucal la modelina caliente. Vemos incluso cómo se escurre un poco. Por ejemplo, en este paso, un tip que les podría dar: cuando esté la modelina así, siempre tengan agua al lado. Siempre, perdón, algo que no mencioné, vas a calentar la modelina, la vas a meter tantito en agua para que no esté tan caliente y lo vas a llevar a boca del paciente. Nunca directo. Si lo llevas directo del fuego a la boca de tu paciente, pues lo vas a quemar. Entonces algo que les recomiendo es que, ya que esté caliente
La modelina la pueden meter un poquito en su taza con agua, o se pueden humedecer los dedos y la van modelando, la van acomodando de manera que a ustedes les convenga. Que les recomiendo que la vayan echando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Para qué? Para que al momento en el cual ustedes lo lleven a boca, esta rectifique muy bien el borde. No sé si me expliqué, que lo vayan haciendo, lo vayan amontonando de manera vertical, ¿sí? Vean, y este es el borde bucal que deberíamos de obtener. ¿Sí? Lo realizamos del otro lado. Ahí están, bordes bucales. Y por último vamos a ir al sellado posterior, que bueno, muchos doctores mencionan que es uno de los más importantes, porque si no hay sellado posterior va a pasar seguramente aire y líquidos a la parte interna de la prótesis, y esto va a provocar que se desaloje. Entonces este sellado posterior es muy importante. Y bueno, este tiene una mención aparte por no ser una rectificación de fondo. Al final pues no tiene la forma de un fondo de saco, ni de zonas blandas exclusivamente, puesto que abarca parte del paladar duro y parte del paladar blando, perdón chicos, ya me estoy quedando dormido, y por tanto es una zona plana y más extensa. Entonces esta rectificación del sellado posterior es una zona que debe de medir 5 milímetros, ¿ok? Se le va a pedir al paciente que pronuncie el fonema A, que sople con la nariz y la boca cerrados, igual durante 10 segundos. Aquí vemos cómo se está realizando la rectificación del sellado posterior. Acá lo vemos nuevamente. Y bueno, así es como nos debería de quedar nuestra rectificación de borde superior. Ahora vamos a la parte inferior. En la parte inferior es un orden distinto, entonces esta es una parte, creo que un poco pesada de prostodoncia, pero que la tienen que manejar muy bien. Vamos a empezar por la zona. Aquí se divide en 5 zonas. Vamos a empezar por la zona número 1, que es la labial inferior. Igual vamos a colocar nuestra modelina. Le vamos a pedir al paciente que mueva los labios hacia adelante y de lado a lado durante 10 segundos. Aquí vamos colocando la modelina. Se lleva a boca y esto es lo que debemos de obtener. Igual se retiran excedentes. Vamos a pasar a la zona 2 de la zona inferior, que es la vestibular inferior. En esta zona le vamos a pedir al paciente que mueva los labios hacia adelante, igual de lado a lado, durante 10 segundos. Aquí vemos la zona bucal inferior. Se lleva a boca, se retira, ¿ok? Se realiza de la misma manera del lado contralateral. Muy bien. Ahora vamos a la zona 3, la lingual anterior. Esta es una zona pues central, y vamos a pedir al paciente que mueva la lengua hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados, igual durante 10 segundos. Esto es lo que vamos a obtener. Nos vamos a la zona lingual posterior, que es la zona 3. La 4, perdón. Esta zona lingual posterior es muy importante, chicos, porque sirve mucho de anclaje para nuestras prótesis. A veces estas zonas son las que nos salvan un tratamiento protésico. Entonces hay que tratar de siempre rectificarlo muy bien. Ahorita vamos a ver cómo queda de una forma muy particular. Vamos a colocar la modelina. Le vamos a pedir al paciente que mueva la lengua hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados, igual durante 10 segundos. Aquí vemos cómo se está realizando, de un lado primero, posteriormente del otro. Y bueno, aquí ya no se ve, pero esta zona luego queda como aleta, queda muy larga. Y no tengan miedo en dejarlo hasta allá, al contrario, si hasta allá se detiene, perfecto, eso nos va a ayudar muchísimo en la retención, obviamente mientras no resulte traumático para el paciente. Y por último tenemos la zona 5 o vértice mandibular. Aquí lo vemos marcado. Igual se le va a pedir al paciente que mueva la lengua hacia las comisuras y de una sola intención, derecho e izquierdo.
durante 10 segundos. Esto es lo que vamos a obtener. Retiramos todo nuestro excedente. Y de esa manera es como vamos a obtener nuestra rectificación de bordes con modelina. ¿Sí? Recuerden que es muy importante el orden que mencioné. Es muy importante que también manejen cuánto debe de durar cada movimiento y cuáles son los movimientos propios de cada zona. Todo eso va a venir en el examen, para que lo estudien a detalle. El material que se utiliza para la toma de impresión fisiológica debe de ser de alta precisión y se pueden emplear varios materiales que nos ofrece el mercado, como, bueno, de esto hablan la literatura. Dice que se pueden utilizar compuestos cinquenólicos, modelina en pan o elastómeros, dentro de los cuales está el polisulfuro, las siliconas por condensación, por adición y poliésteres. Ahorita vamos a verlos. Los compuestos cinquenólicos ya es un material que casi no se ocupa para tomas de impresión, ya en la actualidad quedó muy rebasado por los materiales. Yo lo utilizaré todavía para algún ajuste protésico, podría ser. La modelina en pan es raro, pero sí, todavía conozco doctores que lo trabajan y lo trabajan muy bien. El inconveniente que tiene la modelina en pan es que tenemos que ser muy cuidadosos durante la toma, porque si tomamos con modelina en pan un defecto muy retentivo, un reborde muy retentivo, es probable que no salga la impresión, y la tenemos que fraccionar con una pieza de alta y es un rollo. Entonces, la modelina en pan sirve. La verdad es que acabo de ver cómo lo realiza un doctor y quedan muy bien las impresiones, pero sí tiene que ser en un modelo cero retentivo. Los elastómeros, bueno, pues existen varios y bueno, el más utilizado yo creo que para prostodoncia es polisulfuro, el cual yo considero que es un buen material, pero bueno, ahorita les voy a hablar de algunas desventajas que les encuentro. Y bueno, también las siliconas por adición y poliésteres yo creo que son buena alternativa. Aquí vemos, esta es la presentación del polisulfuro, viene en un base y en un catalizador. Tiene un olor muy peculiar el polisulfuro, huele como azufre, entonces es un olor bastante penetrante. Esto es lo que recomiendan los autores, que coloques más o menos la distancia de un dedo de material, de base y de catalizador. Debe de medir aproximadamente unos 9 centímetros. Los vamos a mezclar durante 1 minuto y medio. Para la mezcla de este material, como a veces es mucho volumen, les recomiendo que se compren alguna loseta de vidrio grande. Yo me acuerdo que fue una vidriería y le pedí a un señor una loseta de 20 por 20 y esa me sirve muy bien. Y también cómprense una espátula para cemento o para hules, también las venden así, que sean grandes, para que puedan manipularlo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque luego sucede que los veo manipulando el polisulfuro con una espátula muy delgadita y no es que sea mucho polisulfuro, sino que la espátula es muy pequeña, entonces te vas a tardar mucho. Entonces les recomiendo una espátula grande para que lo hagan más rápidamente. Lo van a colocar sobre soporte de impresión individual ya con su rectificación de bordes y lo van a llevar a boca. Esta impresión tiene una duración de 8 minutos y bueno, se le pide que durante estos 8 minutos el paciente esté repitiendo los movimientos musculares de la rectificación de bordes. Ustedes tienen que estarle diciendo al paciente que realice los movimientos que previamente vimos, los propios de la zona superior y los de la zona inferior, para obtener modelos como estos. Estos son modelos ya fisiológicos listos para hacer un modelo de trabajo. Otras alternativas de materiales, pues tenemos los silicones, como todos estos del sistema CERMAC. Yo les recomiendo los de consistencia ligera o había los de consistencia ligera, chicos. Esos son los que se recomiendan para la toma de impresión fisiológica.
vamos a ver un caso clínico. Es el mismo caso, el caso anterior. Eh, Tenemos nuestro portaimpresión. Este portaimpresión le realizamos la rectificación de bordes. Aquí podemos ver cómo se observan muy bien los frenillos. Finalmente tomamos la impresión con un polisulfuro. Realizamos el bardeado, que este es un tema que vamos a ver por separado. El bardeado lo vamos a ver, yo creo que en la próxima clase. Vean, se coloca el bardeado, hay diferentes maneras de hacerlo. Esta es una con pura cera roja. La cera roja es muy buena, no sé si han tenido la posibilidad de manipularla. Se las recomiendo mucho, es muy fácilmente se manipula con la mano. ¿Sí? Entonces tiene una consistencia bastante agradable y también fácilmente se quema. Entonces se puede utilizar muy bien para este tipo de trabajos. Se corre el modelo y vean el tipo de modelo que obtenemos, ¿no? Es un modelo con todas las características que buscamos. Y pues lo que decíamos desde el principio, ¿no? Ya empezar tu tratamiento protésico con una buena impresión ya vas bastante de gane. Y bueno, pues acuérdense que lo que les mencionaba, hay otros materiales, hay otras siliconas que también se pueden utilizar para la rectificación de bordes. Son las siliconas por adición de consistencia pesada o consistencia mediana. Y también leí en la literatura que esta silicona que les coloqué del lado izquierdo también puede ser utilizada. Yo creo que no le tengo mucha fe, pero bueno, también mencionan que sirve para eso. Les voy a poner un video. Este. Ay, perdón. ¿Dónde está? No es este. Les voy a poner un video en el cual utilizan una silicona para la rectificación de bordes y vean cómo se ve muy bien. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en esto de las siliconas para rectificar bordes, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Vean lo que les decía, primero colocas el portaimpresión, revisas que no esté eh, tocando ningún fondo. Ahí están colocando su adhesivo para la silicona. Hay siliconas que traen su propio adhesivo. Porque las siliconas, acuérdense que no tienen unión al acrílico, ¿eh? Entonces ustedes no tienen este adhesivo, no corren el riesgo de que su impresión no se detenga al portaimpresión y pues no sirve. Vean, ahí está colocando el material pesado de rectificación. A ver qué les parece. Para mí se ve muy bien. Vean, ahí se pide al paciente que vaya haciendo los movimientos. Incluso uno los realiza con la mano. Vean cómo a pesar de ser superior se le pide que realice movimientos mandibulares.
Ahí están marcando los frenillos. Vamos a adelantarlo un poquito. Ahí ya la van a retirar. Y vean. Bastante bien, ¿no? Y pues mucho más corto el tiempo clínico que con una modelina. Pero bueno, es una alternativa, ¿eh? Acuérdense que estamos abiertos a todo. Pero yo sí, por lo menos a mí sí me resulta muy interesante. Lo va recortando, quitando todo el excedente para que no ocupe espacio de su material de impresión final. Pero vean en cuánto tiempo, muy rápido. Ahí ya coloca su adhesivo sobre el resto de la cucharilla. Vean, él sí ocupó topes tisulares. Él ocupó, miren, cucharilla. Se ve medio transparente. Ahí hay que corroborar que esté bien colocado el portaimpresión. Se puede retirar el excedente posterior para que el paciente no esté incómodo. Y vamos a ponerle audio a ver si se escucha el vacío cuando salga. Ah, pero no tiene. No se los debo. Ah, ya no vimos, a ver. Creí que iban a poner cuando lo sacaban, pero les aseguro que les costó un buen de trabajo porque vean cómo les quedó de bien la impresión. Eso está muy bien ajustado. Esos casos para retirarlos siempre es como causa un poquito de desesperación porque no salen. Hoy que me falta mostrarles. Esto, ok. Bueno, y ya para terminar, pues también me gusta siempre hablarles, ¿no? De lo que hay también en otros lados.
Y bueno, también ya existen portaimpresiones que se pueden hacer mediante tecnología 3D. Vean, este es uno que está hecho a partir de... El paciente llega a consulta con una prótesis previa. Entonces esta prótesis sirve como base para realizar un portaimpresión individual. ¿Qué se hace? Pues se trabaja sobre la prótesis. Vean, este es un video muy cortito. Esto es algo que si alguien se anima a hacer en algún momento ya lo podríamos hacer. Yo manejo este software y pues traigo ganas de hacer uno, si alguien se anima. Y pues ya hay lugares donde escanean, sería cuestión de enviar un paciente a que se escanee y listo, a ver qué sale. Vean, ahí van a ser topes tisulares justamente. Ya está listo un portaimpresión. Y por último vamos a ver esta tecnología ya, la cuestión de los materiales de impresión, pues ya hoy vimos como los que se utilizan dentro de prostodoncia, pero también siempre me gusta contarles todo lo que hay disponible, y también ya la cuestión de los escáneres intraorales ya está al día, y pues se están ofreciendo muchas ventajas, sobre todo la comodidad para el paciente, el tiempo de trabajo para nosotros, que es un modelo digital que puedes obtener en cualquier momento, que si te equivocas lo puedes repetir en ese momento. Ahí mismo el software te dice, te falta tal diente, y nada más te vas a la boca y le rectificas, cosa que pues nosotros sabemos que un error pues significa repetir toda una impresión. A los pacientes pues ni preguntarles con cuál se sienten mejor, pero bueno, todavía la verdad es que sí está caro, sí están caros todavía, pero bueno, es importante que los vayamos conociendo. También ya te escanean color. Para una preparación para corona, ¿no? Que de manera análoga para nosotros es todavía bastante complicado. Vean cómo pues ya el escáner ya pues nos está rebasando, ¿no? Y pues bueno, te permite manipularlo, te permite compartirlo. Creo que también como método de diagnóstico con los pacientes es excelente herramienta, porque te permite ahí mismo estarlo modificando y que él vaya viendo. No, creo que es muy diferente a cómo lo hacemos actualmente, ¿no? Que le contamos al paciente lo que tiene en la boca. Ahí no, ahí él lo está viendo. Entonces creo que, bueno, yo en cuanto tenga dinero me voy a comprar uno. Ahora vamos a... Bueno, ya les había hablado de esto, portaimpresiones ya hechos en 3D. En estos libros está basada la clase de hoy. Y bueno, les dejo estos datos de un congreso. Ahorita que estamos de vacaciones, bueno, no estamos de vacaciones, perdón, que estamos de contingencia.
Pero bueno, ya van a entrar sus vacaciones también. Miren, está este congreso virtual, no tiene costo, nada más hay que registrarse en la página. Y tienen buenas conferencias, tienen varias conferencias de implantología, de endovivarias, desinfección del consultorio, odontología digital, reconstrucción de tejidos, microcirugía apical. Creo que no está mal. La verdad es que estos días chequen las redes sociales de varios doctores que les he mandado que les mandé el año pasado a buscar. Están haciendo ahorita conferencias gratuitas y demás, están aburridos en su casa y no saben qué hacer. Entonces se ponen a dar conferencias. Hay que aprovecharlos. Yo la verdad es que me he echado un par de ellas y han estado bastantes buenas. Por último, la tarea cultural de este mes, pues no los puedo mandar a ningún lado. Entonces pues los voy a poner a ver una película. Les voy a poner el tráiler de la película. Es una película que les comento. Bueno, ustedes ya saben cómo son las tareas culturales, no son obligatorias. En esta ocasión les voy a mandar como un mini cuestionario que me van a contestar referente a la película. Y ya de ahí yo me daré cuenta quién lo vio, quién no. Ya saben que no es obligatorio, pero pues no, al final no se acerquen a pedirme ayuda porque no va a haber ayuda para nadie más que si hicieron esta tarea. Entonces chequenlo. Es una película fuerte, creo que es una crítica social a los mexicanos bastante fuerte. Es una película hecha por Gael García. Fue la última película que dirigió. Y está muy buena, ojalá les guste. Pero sí tiene lenguaje pues no tan apropiado. Tiene alguna escena de sexo explícito. Entonces pues tengan cuidado cuando la vean, enfrente de quien la ven. Pero bueno, ojalá les guste, les dejo el tráiler. Pero mire nomás qué coincidencia, dígame, ¿usted también se dirige al trabajo, payasito? No, voy al trabajo, payasote. Ay. Necesito a alguien que me haga el paro, que me eche la mano. Nos invitan a una tranza hoy, en San Juan. ¿Y qué te quieres llevar? Pinche hambreado, güey. Vámonos, güey. ¿Sabe cuál es el santo del final? No, ¿cuál? Pues el san se acabó. Mi tío trabaja en el sindicato, güey. Tú nomás juntas los 20,000 varos. Le habla a mi tío y tienes la plaza. Estamos jodidos. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita. Te cae de madre que ni un pinche peso, pinche gente. No. Vámonos aquí, güey, vámonos de este pinche pueblo culero. ¿Pero cómo? Que nomás con la rutina. Pues así empezó Cantinflas. Se los dijimos por las buenas, no quisieron, ahora se chingan, pinches ojetes. A ver, todo, lo que traigan, Vas, cabrón, ayúdame. Mañana nos vamos. Siguen haciendo esas mamadas, nunca van a salir de jodidos. Qué chido. ¿No te han contado? El Chillamil, que acaba de salir del penal, güey. ¡Cállese! Pues señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para el susto. Bueno, entonces esa es la tarea cultural. Ya les voy a subir toda la información al grupo para que lo revisen. Y ojalá les guste. Cuídense mucho, estamos en contacto y que estén muy bien.